Oi gente, bem-vindos ao Hot Dog Football, o local onde a gente vai narrar histórias curiosas, a voltas incríveis, além de derrubar alguns mitos do mundo do futebol. Hoje, a segunda parte de Foi Rubro-Negro, a polêmica e discussão que envolve até hoje o Campeonato Brasileiro de 1987. Luego de un 1986 ciertamente turbulento, todo parecía encaminarse a una normalidad al año siguiente, sobre todo cuando en marzo la Confederación Brasileña presentó la lista oficial de 28 equipos que integrarían la primera división conforme a las posiciones finales del Brasileirao del año anterior. Pero la paz duraría poco. Botafogo, que no había clasificado para la elite, fue a la justicia ordinaria a litigar sobre la plaza de Joinville, que recordemos había ganado puntos por un doping del partido con Sergipe. El Fogao argumentaba ser perjudicado, ya que había tenido que jugar con Joinville en la segunda fase y el Supremo Tribunal de Justicia Deportiva le dio lugar al pedido, lo que inmediatamente hacía caer el proyecto de la CBF de generar la primera división de 28 equipos. Atenta a los hechos que estaban sucediendo en uno de los países más importantes del fútbol mundial, la FIFA hizo llegar una circular recordando que no estaba permitido reglamentariamente accionar en la justicia cuestiones entre clubes, asociaciones, federaciones nacionales o entidades de cualquier tipo, a lo cual obviamente nadie le haría caso, porque la guerra estaba totalmente declarada. Y como para pasar de estar mal a estar peor, entrado julio, 2 meses antes de la fecha de inicio del Brasileirao del 87, el presidente de la Confederación, Octavio Pinto Guimaraes, declaraba públicamente que la CBF no tenía caja para la realización del campeonato tal y como estaba previsto. O sea, de haber un Brasileirao aquel año, sería más parecido a la vieja Taza Brasil, una competencia regionalizada que terminaría con una fase nacional exclusivamente de playoffs. Hay que tener en cuenta que la propia CBF hasta entonces se encargaba de bancarle varios gastos a los clubes, como los traslados y hospedajes, lo cual, en un Brasil sumido en una crisis económica y una inflación galopante, ¿a qué te está sonando?, se había perdido el apoyo estatal proveniente de la Lotería Esportiva, o sea, el PRODE de aquella época, que era el sustento básicamente del campeonato brasileño, que si vamos al caso, en muchas situaciones estaba jugado por equipos que claramente no iban a tener el presupuesto para bancarse por sí mismos. Y allí se abriría la puerta para un momento fundamental de esta historia, un llamado telefónico del presidente de Flamengo, Márcio Braga, a su par del Sao Paulo, Carlos Miguel Aidar. El representante rojinegro dejó una frase que marcaría a fuego lo que vendría: es la hora de actuar, el poder está rodando por la calle y es de quien lo agarre. Allí convinieron una reunión entre presidentes de los clubes grandes y así fue que los cariocas, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama y Botafogo, los paulistas, Sao Paulo, Palmeiras, Corinthians y Santos, los gaúchos, Gremio e Internacional, los mineiros, Atlético y Cruzeiro, además del Bahía como representante del Nordeste, crearon la unión dos grandes clubes do futebol brasileiro, de ahí en más conocido como Clube dos 13. Inmediatamente impulsaron la organización entre los miembros del Clube dos 13 de un torneo que tendría el nombre de Copa União y la presentaron con bastante intransigencia a la CBF, que recordemos desistió de organizar el Campeonato Nacional de 1987 por dificultades económicas. La creación del Clube dos 13 y la Copa União generó rápidamente una explosión. Navia Villedid, hombre fuerte del entonces ignoto pero hoy mucho más conocido Bragantino, en su carácter de vicepresidente de la Confederación, declaró ilegal a la Copa União y en contrapartida propuso un campeonato de 48 equipos en que los 12 grandes, de los del Clube dos 13 dejando excluido a Bahía, ingresarían en la segunda fase. La primera división, con 28 equipos como estaba originalmente proyectada, pasó rápidamente al olvido y nadie se acordó que siquiera iba a existir. Entonces todo ya estaba podrido. La CBF, el Clube dos 13, los clubes que deportivamente habían conseguido su lugar en primera y no fueron tenidos en cuenta para la Copa União, diversas entidades del Estado brasileño y demás, empezaron un juego entre negociaciones y amenazas. Varios apelaron al recurso de moda por entonces, ir a la justicia. Estas razones eran más que valederas
como para que la FIFA interviniera y sancionara fuertemente a los clubes y a la misma confederación, cosa que obviamente no ocurriría. Entre tantas tensiones, finalmente hubo siquiera un principio de conciliación. El campeonato de 1987 tendría 4 módulos de 16 equipos cada uno, con los colores de la bandera de Brasil para darles nombre. El módulo verde sería la Copa União, a la que arbitrariamente, para federalizarla un poco, se sumarían Santa Cruz, en calidad de campeón del estado de Pernambuco, Goiás, el campeón goiano, y Coritiba, que después de tanto lío tras haber quedado afuera en la primera fase del año anterior, se incorporaba como campeón del estado de Paraná. En el módulo amarillo estarían el resto de los equipos que habían clasificado legítimamente a primera, y el azul y blanco albergarían equipos de menor calibre divididos en norte y sur, jugando básicamente lo que era un torneo paralelo, una segunda división entre muchísimas comillas. Recuerden que en la primera parte habíamos hablado que Guaraní de Campinas había sido subcampeón y América de Río de Janeiro semifinalista el año anterior, y que los habían cagado. Obviamente, tanto al verde como al rojo les correspondía estar en el módulo verde, pero ante la superpoblación de paulistas y cariocas, la CBF los bajó y los mandó a jugar el módulo amarillo. Guaraní, del interior del estado de Sao Paulo, agachó la cabeza y acató la medida, mientras que el América del barrio de Tijuca decidió no presentarse a jugar el campeonato en señal de protesta. Guaraní y América olvidados aparte, surgía otro nuevo problema. Obviamente, el módulo verde o Copa União era el que congregaba el mayor interés al tener a los equipos grandes, porque no podemos decir, más allá de los méritos deportivos, que un Corinthians Cruzeiro pueda estar a la par de un Criciúma Ponte Preta, pero la ley es la ley. La CBF propuso un cuadrangular final entre los 2 primeros del módulo verde y los 2 primeros del módulo amarillo para determinar tanto al campeón brasileño de aquel año como a los 2 representantes en la Copa Libertadores de 1988. Caso contrario, el verde sería en efecto la primera con equipos que deportivamente no tenían el mérito, caso de Botafogo y Coritiba, y el amarillo la segunda división, con conjuntos que sí habían conseguido el lugar en primera, lo cual abría la puerta a otra vez tener clubes descontentos y con justa razón que pudieran ir a meter una lluvia de juicios. El Clube 213 decidió en forma unánime no dar lugar al cuadrangular y que se consideraría campeón al ganador de la Copa União. Ahí la Confederación tenía una carta en la mano y obviamente la iba a jugar. A través del vicepresidente, nuestro querido Naví Avilledid, más conocido como el Julio Grondona de Braganza Paulista, advirtió que había que aprobar el cuadrangular, bajo amenaza de ir a la FIFA para desafiliar a los clubes que de entrada se habían revelado. No hay que olvidar que la Copa União era básicamente una liga pirata. Era un torneo que habían organizado entre diversos clubes sin tener en cuenta ni consultar a la Confederación, sin tener en cuenta reglamentos que estaban escritos y que claramente estaban expuestos a esta situación, más allá de que la FIFA no le iba a bajar el pulgar a los clubes que eran los que le daban identidad al fútbol brasileño, que nutrían de jugadores a su selección nacional, pero ante este temor fue que el representante del Clube 213, el siempre polémico presidente de Vasco da Gama, Eurico Miranda, no tuvo más remedio que poner el gancho a que se jugara el cuadrangular final. Y ahí empezaba otro asunto, que aún tiene al fútbol brasileño sobre quién fue el legítimo campeón. Flamengo Sport Recife. Seguro que fue rojinegro y tenía un 10 llamado Zico, pero la guerra entre Confederación y Clube 213 todavía no había hecho más que empezar. Hasta aquí llegó la segunda parte de Foi Rubro Negro, pero todavía nos quedan un montón de historias para contar. ¿Cómo se craneó? ¿Cómo se financió la Copa União? ¿Qué pasó en una determinada reunión para firmar un contrato? Algo histórico para el marketing mundial. Después, cuando empezó el campeonato, donde había grandes equipos y donde también dejó una de las grandes perlas de la historia del fútbol mundial con una definición por penales que terminó en empate, así como te lo digo. Pegale el pulgarcito para arriba, suscríbete, te dejo un abrazo grande. Prontito seguimos con más de este campeonato que sigue sin terminar.